Bienvenidos sean a Itinerando con Launis, conversando con el pasado. El día de hoy hablaremos del Palacio de los Azulejos. Mi nombre es Laura Alanís, comenzamos. Ubicada en el Callejón de la Condesa, entre las calles de Madero, se encuentra la Casa de los Azulejos o el Palacio de los Condes del Valle de Orizaba. Este inmueble también es conocido como la Casa de los Azulejos y fue uno de los palacios residenciales del siglo XVIII. Los terrenos en los que fue construido este edificio pertenecieron a Hernán Cortés para 1524 y él se los otorgó a Antonio Burgueño. La casa fue construida en el siglo XVIII y en aquel entonces se le llamó el Palacio Azul, que sería cambiado posteriormente por el de la Casa de los Azulejos. Según cuenta la historia, la casa fue habitada por personas como don Damián Martínez, que gracias a las grandes deudas que tenía tuvo que ceder la propiedad a don Diego Suárez de Peredo, quien se adjudicó la finca por la cantidad de 6,500 pesos de aquel entonces. Él tomó posesión de la casa y de la Plaza Guardiola el 2 de diciembre de 1596. Posteriormente, don Diego se la heredaría a su hija doña Graciana Suárez Peredo, quien posteriormente se casaría con don Luis de Vivero, el segundo conde del Valle de Orizaba, perteneciente a una de las familias más ricas durante el virreinato. Ambos formarían una de las familias más ricas del virreinato, pues contaban con una inmensa fortuna. Doña Graciana y don Luis tuvieron un hijo, que según cuentan la historia era un joven que gracias a las riquezas que tenía pensaba solo en fiestas y derroches de dinero, no teniendo atenciones en los negocios de sus padres como el ingenio azucarero de su padre. Una vez cansado ya el padre de la vida desenfrenada que tenía su hijo y de no obtener solución aún con las repriendas que le hacía, retó a su hijo, diciéndole las siguientes palabras: «Hijo, tú nunca irás lejos, ni harás casa de azulejos», dándole a entender que era un bueno para nada. Pero el hijo, herido por las palabras de su padre, decidió demostrarle que podía cambiar, y así con el tiempo, y como respuesta a la mala profecía de su padre, construyó la Casa de los Azulejos, según la narración y la leyenda en torno a los inicios de la majestuosidad de este palacio. Una vez que el joven reedificó aquel palacio azul, revistiéndolo de azulejos, lo convirtió en la famosa Casa de los Azulejos. La familia de los condes de Orizaba, que habitaron este inmueble en la segunda mitad del siglo XVIII, estuvieron ahí hasta el 4 de diciembre de 1828. Según se narra, fue en esa fecha, durante el motín de la Acordada, que el oficial Manuel Palacios entró en la Casa de los Azulejos en el momento en que el exconde don Andrés Diego Suárez de Peredo bajaba la escalera y le acometió varias puñaladas, dejándolo sin vida. A pesar de que existen diferentes versiones de este asesinato, lo cierto es que se sabe que el oficial realizó una venganza personal contra el exconde don Diego porque éste se oponía a que el oficial mantuviera relaciones con una joven de la familia. El oficial fue condenado a muerte y fue ejecutado en la plazuela de Guardiola. La casa estuvo en manos de diferentes descendientes del conde hasta 1871 y fue puesta en venta y comprada por la familia Iturbe en 1878.
que fueron los últimos que la habitaron como residencia. Poco después, esta casona fue rentada en 1881 por el Jockey Club de México, a donde acudían las élites de la época porfiriana, y fue club hasta 1914. Después, en 1919, los hermanos Walter y Frank Sanborns la rentaron y la inauguraron como una cafetería y como fuente de sodas. Asimismo, también le dieron el uso de una farmacia llamada Sanborns America Pharmacy, y posterior a ello le agregaron un restaurante y una tienda de regalos. En los primeros años, la azotea del edificio albergaba la cocina principal, la lavandería y el cuarto para tostar el café, para hacer los helados, jarabes, la carpintería y los armarios de los empleados. Y en el menú que ofrecía el restaurante, pues se podían encontrar platillos como cóctel de langosta, tortilla de huevo, soufflés, waffles, costillas de cerdo y sándwich de paté de foie gras. En 1925, José Clemente Orozco trabajó en el mural Omnisciencia de una de las paredes de la escalera principal del edificio. Y para 1978 la compañía Sanborns Hermanos adquirió el inmueble como propio. Ahora bien, habiendo hecho un recorrido breve de la historia de quienes habitaron el inmueble, hablaremos brevemente de su arquitectura. El edificio está edificado al puro estilo churrigueresco, con azulejos provenientes posiblemente de la alfarería de Talavera, propiedad de frailes dominicos de Puebla. Aunque se cuenta que en la época virreinal se decía que los azulejos eran de China y eran diseñados exclusivamente para la fachada de este edificio. La fachada del edificio es de estilo mudéjar y los azulejos que la adornan o la revisten están diseñados en colores azul, amarillo y blanco. Además de estos, se utilizó cantera mexicana para el diseño churrigueresco. Tiene bellos barandales que adornan los balcones y corredores, los cuales fueron mandados a realizar en Japón. Se puede señalar también que cuenta con una fuente de piedra excelentemente bella ubicada dentro del patio interior de la casa. Tiene altas columnas de piedra y polines en grandes dimensiones. Bien, algunos datos adicionales que se pueden anexar a este relato es que según el Diccionario Enciclopédico de Gastronomía Mexicana señala que a principios del siglo XX en la Casa de los Azulejos, o sea, Palacio de los Azulejos, fueron inventadas las enchiladas suizas, que constaban de tortillas rellenas de pollo bañadas con salsa verde y gratinadas con queso manchego. Otro dato interesante es que el Sanborns de los Azulejos es uno de los restaurantes más antiguos de la Ciudad de México, pues se inauguró en 1919, es decir, tiene más de 100 años en servicio. Por último, consideramos importante mencionar que el 9 de febrero de 1931 este inmueble fue declarado Monumento Nacional y que hoy en día es uno de los espacios arquitectónicos que ha sido en parte de referencia tanto para nacionales como extranjeros turistas de irlo a visitar. Es un referente dentro de la historia de México y un espacio que aún conserva la belleza de un palacio virreinal que se ha logrado mantener de pie hasta nuestros días. Como pueden ver, es interesante la historia de este inmueble, el cual los invitamos a que lo visiten, lo conozcan y lo disfruten, porque a pesar de su gran belleza, pues es un espacio con mucha historia que
es digna de conocer. Bien, mi nombre es Laura Lanís. Por el día de hoy es todo. Les deseo tengan una excelente semana.